Cumplí 68 aquel martes de primavera. No lo celebré con grandes cosas, nunca me gustaron las fiestas. Me conformé con una caminata por el paseo marítimo de Javea, un café con leche mirando al Mont Go y un poco de silencio en casa. Hacía años que los cumpleaños habían pasado de ser celebración a inventario emocional. Cerca del mediodía llamaron al timbre. Un joven mensajero me entregó una caja rectangular elegante con moño rojo. «Entrega urgente para la señora Leandra Soria», dijo. No tenía remitente claro, pero el envoltorio sugería lujo, chocolates finos artesanales, probablemente importados. Me sorprendió. Pensé que sería de algún antiguo colega, tal vez de Baltasar, con quien aún mantenía correspondencia, pero al desenvolverlo algo no encajaba. No había carta, ni una dedicatoria ni una firma, solo la caja. Al revisar con más detenimiento el envoltorio, noté algo extraño, una etiqueta adhesiva semirrasgada, apenas visible, donde se leía claramente otro nombre: Aixa Ríos. Mi nuera. Fruncí el ceño. ¿Acaso el mensajero se había equivocado o fue redirigido? No quise pensar demasiado. Aquella tarde tenía previsto visitar a Aixa y a los niños, así que llevé la caja conmigo. Cuando llegué, los niños me recibieron con gritos y dibujos mal recortados de cartulina. Ella, como siempre, me abrazó con sinceridad. Les entregué la caja y bromeé. Yo ya tengo el azúcar en los recuerdos, no necesito más. Los niños abrieron la caja y probaron uno cada uno. Aisha también tomó uno agradecida. Lo dejé ahí entre risas y abrazos y regresé caminando a casa con el sol cayendo despacio sobre el mar. Apenas crucé la puerta sonó el móvil. Era Darío. «Mamá, ¿ya abriste los chocolates?» «No, cariño», respondí con calma. «Se los di a Aixa y a los niños». El silencio al otro lado fue como una grieta que se abre sin ruido. «¿Qué hiciste?», dijo, con una voz apenas reconocible, y colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos sin moverme. El zumbido del silencio en la casa se volvió más espeso. Algo no estaba bien. Algo muy profundo había cambiado en ese instante. Me senté sin saber por qué temblaban mis manos. Algo dentro de mí, muy antiguo y muy claro, comenzó a despertarse. Esa misma noche el teléfono volvió a sonar. Eran las 11 pasadas. Contesté medio dormida, con el corazón latiéndome en la garganta. Era la madre de Aixa. Su voz temblaba. Me dijo que Aixa estaba en urgencias, que la acababan de ingresar por vómitos, mareos y fiebre alta. Los médicos sospechaban intoxicación. Me levanté de un salto, me vestí a ciegas y salí a la calle sin pensarlo 2 veces. Al llegar al hospital, encontré a los niños dormidos en una silla, cubiertos con una manta. La madre de Aixa lloraba en silencio en un rincón. Nadie entendía qué había pasado. El médico de guardia me dijo que estaban haciendo análisis, que no parecía ser una intoxicación alimentaria corriente. Los síntomas eran agresivos rápidos. Los niños solo mostraban malestar leve. Aixa, en cambio, seguía con el cuerpo debilitado y la presión bajísima. Me quedé allí hasta que la pasaron a observación. Cuando me permitieron verla, tenía los labios secos y los ojos hundidos, pero logró sonreírme. Me agarró la mano con fuerza. No hablamos. No hacía falta. Solo nos quedamos así un rato largo, respirando despacio, como si ambas supiéramos que algo invisible acababa de entrar en nuestras vidas. Al volver a casa, lo primero que hice fue revisar la papelera. Afortunadamente no había recogido aún la basura. Saqué el envoltorio de la caja, los papeles interiores, los restos de los bombones. Lo metí todo en una bolsa sellada. No era por costumbre, era por instinto, el mismo que durante años me había guiado en el laboratorio analizando venenos y trazas invisibles. Ese mismo instinto me decía ahora que aquello no había sido un accidente estomacal. Me serví un vaso de agua y lo dejé intacto sobre la mesa. Me quedé sentada en la penumbra de la cocina con la bolsa de restos sobre las piernas. No dejaba de pensar en la etiqueta con el nombre de Aixa y en la reacción de Darío. Una cosa era segura, esa caja no debía llegar a Aixa, pero tampoco fue enviada para ella. Y yo había estado demasiado cerca, demasiado.
A la mañana siguiente, mientras el sol apenas empezaba a iluminar las tejas rojas de Javea, tomé la decisión de visitar a Baltasar. Hacía casi una década que no lo veía en persona, aunque a veces intercambiábamos correos con teorías imposibles sobre venenos olvidados o fórmulas mal copiadas de Paracelso. Siempre fue el único que hablaba mi idioma, el de la desconfianza metódica. Me recibió en su casa como si no hubiera pasado el tiempo, con su bata manchada de café y olor a papel envejecido. Le expliqué lo sucedido sin adornos. Baltasar me escuchó sin interrumpirme, con esa manera suya de apretar los labios cada vez que algo le huele mal. Cuando mencioné la caja de chocolates y el ingreso de Aixa, frunció el ceño. Al enseñarle la bolsa con los envoltorios, asintió sin decir palabra y desapareció en su viejo laboratorio del sótano. Esperé en su cocina, rodeada de frascos con etiquetas ilegibles y plantas secas colgando del techo. A cada minuto que pasaba me sentía menos madre y más investigadora. Me obligué a no pensar en Darío, a no pensar en lo que todo eso podía significar. Me aferré al método, a la lógica, como tantas veces antes. Una hora después, Baltasar subió con el rostro serio y la bolsa en la mano. «No hay duda», dijo, «ricina. En cantidades suficientes como para matar a un adulto sano. ¿Estás seguro, tan seguro como cuando tú me enseñaste a detectarla hace 30 años? El peso de la información me cayó encima como una losa. Ricina, un veneno lento, silencioso, inodoro, incoloro. Solo unas pocas semillas mal manipuladas bastaban. No era casual. No era un error. Era una trampa pensada. Y lo peor no era el veneno. Era la reacción de Darío al enterarse de que los bombones habían sido comidos por otros. No había preocupación, solo miedo. Miedo de que su plan no hubiera salido como esperaba. Me fui de casa de Baltasar con las manos frías y el estómago encogido. Con cada paso que daba hacia mi coche, una pregunta latía en mi pecho como un tambor. Y lo que latía más fuerte aún era una certeza que no podía seguir negando. Nunca había sido de revisar papeles con frecuencia. Durante años fui de las que confiaban en la palabra dada, en los silencios compartidos, en lo que parecía evidente. Pero esa tarde, sentada frente a la vieja carpeta de documentos que guardaba en el armario del pasillo, comprendí que la confianza se puede falsificar como una firma. Busqué entre pólizas, declaraciones y cartas notariales. Me temblaban las manos, pero no por la edad. Era otra clase de temblor, uno que nace cuando la madre cede paso a la mujer lúcida. Y allí, entre hojas amarillentas, encontré lo que temía. La póliza de mi seguro de vida, que años atrás había firmado con Darío y Aixa como beneficiarios conjuntos, había sido modificada hacía 6 meses. Ya no figuraba Aixa, solo Darío. Y con una cláusula adicional que me resultó extrañamente familiar: el pago inmediato en caso de fallecimiento accidental sin investigación judicial. Tragué saliva. Mi hijo sabía qué cláusulas usar. En casa se hablaba de toxicología como otros hablaban de fútbol. Creció escuchándome dar clases sobre los venenos más silenciosos. La ricina siempre fue mi ejemplo favorito. Siempre decía mata sin dejar huella, pero no sin dejar rastro. Y él escuchaba. Seguí escarbando. Encontré correos impresos, justificantes de transferencias, solicitudes de adelantos sobre una futura herencia para cubrir tratamientos médicos costosos, que nunca ocurrieron. Clínicas que no existían, informes falsificados. Todo con una frialdad que me heló el alma. No buscaba ayuda. Buscaba financiamiento para un plan. Mientras tanto, Aixa se recuperaba lentamente. Cada día salía un poco más del letargo, con el cuerpo debilitado, pero el alma intacta. No sospechaba nada. Ni de la caja, ni del veneno, ni del hombre con quien compartía la cama. Y yo no quería romperle ese refugio todavía. Callé. Pero el silencio no era cobardía. Era estrategia. Necesitaba observar, entender la magnitud del juego antes de mover mi propia ficha. Y lo que comenzaba a vislumbrar no era solo un crimen. Era una red tejida, con tiempo, con cálculo, con sangre fría, y quizá con ayuda. Esperé 2 días.
2 largos días en los que Aixa recuperaba color y los niños volvían a jugar sin miedo. 2 días en los que Darío no llamó, no escribió, no preguntó nada. El silencio de un hijo suele doler. Pero este era distinto. Este era un silencio que olía a cálculo. Tomé el teléfono una tarde de lluvia suave. Lo puse en altavoz, activé la grabadora del otro móvil, uno antiguo, pero aún funcional, y marqué el número de Darío como si no hubiera pasado nada. Me respondía su voz de siempre, pero con un matiz forzado contenido. «Mamá». «¿Cómo estás?», dijo, como si la preocupación hubiese nacido de repente. «Bien, cielo», contesté con la dulzura de siempre. El cumpleaños fue tranquilo. Gracias por los chocolates. Hubo un silencio leve, apenas un segundo de aire contenido. ¿Los comiste? No. No me apetecían. Solté una risa suave, casi distraída. Se los regalé a Aixa. A los niños les encantaron. La respiración al otro lado cambió. No dijo nada por unos segundos. Después, balbuceó algo sobre el trabajo, sobre que pronto vendría a visitarme, sobre que me echaba de menos. Le seguí la corriente. Le dije que ojalá viniera pronto, que haríamos arroz al horno como cuando era niño. Fingí no notar los titubeos, ni la culpa mal disimulada. Fingí ser la madre tonta, la que recibe regalos sin sospechar, la que no ve más allá del envoltorio. Colgué con una sonrisa que no llegó a los ojos. La grabación estaba guardada nítida. Cada palabra, cada pausa. No era suficiente para acusar, pero sí para retratarlo cuando llegara el momento. Yo no quería justicia rápida. Quería algo mejor, la verdad revelándose por su propio peso, el telón cayendo con lentitud pero sin piedad. Y sabía que lo lograría. Solo tenía que esperar. Porque los cobardes, cuando creen que su plan funcionó, relajan la guardia. Y es entonces cuando revelan quiénes son de verdad. Y Darío, mi hijo, estaba a punto de demostrarlo. No podía dormir. La lluvia golpeaba los cristales como un metrónomo sin alma, y cada gota parecía marcar una cuenta regresiva que no lograba entender del todo. Bajé a la cocina sin encender las luces. Allí estaba sobre la mesa la caja de chocolates. La había guardado por si la policía necesitaba pruebas algún día, pero algo en mí no dejaba de observarla como si aún guardara secretos. La tomé entre las manos. Era pesada, demasiado para el poco contenido que había quedado. La giré, palpé las paredes interiores con los dedos y noté una leve diferencia en la base. Una grieta mínima, casi imperceptible, como si la parte inferior se hubiera cerrado a presión. Busqué una cuchara y con cuidado hice palanca. El fondo se levantó con un pequeño chasquido. Debajo, oculto, un sobre opaco y un pequeño USB negro. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había extractos bancarios, transferencias a nombre de terceros, movimientos hacia una cuenta en Suiza. Fechas recientes, montos absurdamente altos. Había también copias impresas de correos electrónicos, mensajes a una tal Iris, en los que Darío hablaba de liberarse pronto, de esperar solo un poco más y de liquidar lo que queda. Me costó respirar. Él no solo planeaba mi muerte, planeaba desaparecer, con otra mujer, con el dinero, con todo lo que pudiera arrastrar consigo. Encendí mi portátil y conecté el USB. Más documentos, grabaciones de voz, incluso una copia escaneada de un pasaporte con doble nacionalidad. Era un plan completo, meticuloso, un borrón y cuenta nueva. Y su trampolín era mi entierro. Cerré los ojos un instante, no por dolor, por rabia. No solo había querido matarme, había vendido la idea de mi muerte como una liberación. Había mentido a todos, a Aixa, a sus hijos, a mí. Y en ese momento comprendí que lo que estaba a punto de hacer ya no era solo por justicia, era por memoria, por dignidad, por todas las madres que alguna vez confiaron demasiado y por todos los hijos que creen que nadie los ve venir. Maitena llegó al mediodía con su maletín de cuero gastado, el mismo que usaba cuando aún ejercía como fiscal. No necesitó preguntarme mucho. Le bastó mirarme a los ojos, servirse un café en silencio y sentarse frente a mí con el bolígrafo en mano.
Segura Leandra, dijo con voz grave, sin juicio pero con peso. Asentí. No hacía falta explicar más. Le mostré los documentos, el USB, las capturas. Todo estaba ahí. Ella los revisó con el temple de quien ha visto lo peor del ser humano sin dejar de creer en la justicia. Y cuando terminó, me devolvió la mirada con un leve suspiro. Entonces empecemos. Redactamos línea por línea. Mi casa, esa en la que viví casi 4 décadas, la traspasé legalmente a la Fundación de Artes Manuel de Falla. Yo conservaría el usufructo vitalicio, pero tras mi muerte se convertiría en una residencia para músicos jóvenes sin recursos. Era un gesto simbólico, pero también una declaración. Después vino el testamento. Todo, absolutamente todo, pasaría a nombre de mis nietos. Cuentas, pertenencias, derechos, pero bajo tutela legal de Aixa hasta que fueran mayores. Lo que no tuviera valor económico lo tendría emocional. Las cartas de su abuelo, mis diarios, los álbumes, para que no se perdieran las raíces, para que nunca olvidaran de dónde venían. Darío quedó excluido. Ni una línea ni una coma. Su nombre no aparecía en ningún lugar del nuevo documento. El silencio puede ser una sentencia más elocuente que cualquier reproche. Firmé con la mano firme y el corazón en calma. No era venganza. Era orden. Era protección. Era la única forma que me quedaba de reparar lo que había criado con amor y que ahora amenazaba con devorar todo a su paso. Maitena me abrazó antes de irse. Un gesto silencioso sin necesidad de palabras. Al cerrar la puerta tras ella, miré por la ventana. El cielo estaba despejado, pero algo en el aire anunciaba tormenta. La niebla de esa mañana parecía colarse por las rendijas de la conciencia espesa y lenta, como si el mundo intuyera lo que estaba por comenzar. No necesitaba más pruebas ni esperar el movimiento de ningún fiscal. La verdad, a veces se abre paso sola cuando cae en los oídos correctos. Creé una cuenta de correo anónima y envié el contenido del USB a 6 personas clave, los socios de Darío, su jefe directo, un antiguo inversor, y la oficina de cumplimiento de la empresa donde trabajaba. Sin firma, sin nombre. Solo los documentos, los extractos, las transferencias. Cada línea hablaba más alto que cualquier denuncia. Los días siguientes fueron como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Primero vinieron las llamadas frenéticas que no contesté, luego los mensajes de voz, confusos, casi mendigos. Después el silencio digital, seguido por los titulares. Ejecutivo investigado por evasión fiscal y fraude internacional. Su rostro, su nombre, su currículum, todo desmoronado. Su amada Iris lo dejó. Lo supe por Aixa, que escuchó su nombre en una llamada. Dice que no lo conocía, murmuró mi nuera con voz aún débil pero firme. No le conté todo. Solo lo suficiente para que entendiera que Darío había cruzado límites que no se podían desandar. Ella no preguntó más. Solo tomó mi mano y la sostuvo en silencio. Una tarde Darío vino a buscarme. No lo dejé pasar. Lo vi desde la ventana, cabello despeinado, chaqueta arrugada, la mirada de quien ya no reconoce el suelo bajo sus pies. Golpeó la puerta una vez, luego otra, después nada. No abrí. No necesitaba gritarle ni escuchar excusas. Lo que él buscaba ya no vivía en esta casa. A veces el castigo no necesita barrotes. A veces basta con que alguien te mire y no te vea. Yo lo amé, lo crié. Y ahora solo me quedaba dejar que enfrentara su propio reflejo. Encendí las velas justo antes de que llegaran. Aixa, aún recuperándose, llegó con los niños tomada del brazo de su hermana. La casa olía a tomillo y laurel, y todo estaba dispuesto con la elegancia que antaño reservaba para los cumpleaños. Pero esta cena no era una celebración, era un cierre. Darío fue el último en llegar. Tocó suavemente como si no quisiera ser oído. Su mirada buscaba grietas donde colarse un gesto amable, una señal de perdón. No la encontró. Pero entró igual, tragando saliva, con el saco demasiado nuevo para la ruina que cargaba encima. La cena transcurrió en una calma extraña, como si todos supieran, pero nadie quisiera ser el primero en romper el hechizo.
Comimos en silencio sopa de cebolla cordero al horno y un pastel de manzana tibio, que solía ser su favorito. Él apenas tocó el plato. Fue durante el postre cuando me levanté. Un detalle final, dije con serenidad, sacando una caja idéntica a la que recibí en mi cumpleaños. La coloqué frente a él con delicadeza. Sus manos temblaron antes de rozarla. La miró como quien mira una tumba. La abrió con lentitud. Dentro bombones perfectamente ordenados. Tranquilo, Darío. Estos no matan, dije, mientras lo observaba. Solo enseñan. Se quedó quieto, pálido. El sudor comenzaba a marcar su frente. Aisha lo miraba fijamente. Los niños ajenos seguían comiendo. Caminé hacia la chimenea y dejé reposar mis manos sobre la repisa. Tomé aire. Luego hablé. He sobrevivido a muchas cosas en esta vida. A la guerra, al miedo, al hambre, al amor. Pero la traición de un hijo, esa se digiere sin azúcar. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario. Denso. Imposible de ignorar. Él bajó la cabeza. Nadie se levantó en su defensa. Nadie lo consoló. Y en ese momento comprendí que no necesitaba denunciarlo. No aún. No de esa forma. Porque ya estaba cayendo. Porque algunos castigos no se dictan en juzgados, sino en cenas como esta. La noticia de su partida llegó sin aviso. Una vecina me dijo que vio a Darío subir a un taxi con una sola maleta en dirección al aeropuerto. No me sorprendió. Cuando alguien ha perdido el respeto de quienes importan, solo le queda huir de su reflejo. La ciudad siguió su curso. Nadie preguntó por él. Su nombre, una vez asociado a éxito y promesas, se desvaneció como tinta barata bajo la lluvia. Aisha, con la serenidad que da la verdad, aceptó mi invitación y se mudó conmigo junto a los niños. Les cedí la casa en usufructo, no como gesto de compasión, sino de justicia. Esa casa había sido construida con amor y merecía seguir habitada por quienes aún creían en él. La prensa nunca se enteró. Ningún titular, ningún escándalo televisivo. No lo necesitaba. No buscaba convertir mi herida en espectáculo. Quería silencio y por fin lo tenía. Una mañana, al volver del mercado, encontré una carta en el buzón. El remitente Darío. Reconocí su letra al instante. Estaba escrita con la misma caligrafía que usaba de niño cuando me dejaba notitas bajo la almohada diciendo: «Mamá, te quiero, aunque me porte mal». Entré a casa con la carta entre los dedos. Me senté frente a la chimenea. La caja de bombones vacía aún estaba allí, como un recordatorio discreto de lo que no debe repetirse. Encendí el fuego. Rompí el sello de la carta, pero no la leí. No necesitaba saber si pedía perdón, si explicaba, si intentaba justificar lo injustificable. Simplemente la dejé caer al fuego. La carta. Y luego la caja. El papel crujió, el cartón se dobló. Las llamas bailaron un instante más alto. El veneno no siempre mata, murmuré. A veces solo limpia. No sentí odio, tampoco consuelo. Sentí que la página estaba escrita y que yo había elegido no leerla otra vez. Porque perdonar, descubrí, no siempre es olvidar. A veces es elegir qué merece ser recordado y qué debe volverse humo.